Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de portalcienciayficción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Abrid vuestra mente y sentaos cómodamente, porque hoy vamos a hablar sobre el modo de demostrar o desmentir la existencia de Dios. Al comprobar la increíble complejidad de la Tierra, los seres humanos siempre se han preguntado: ¿qué hizo posible todo esto? ¿Qué es lo que dio vida a las ecuaciones de la física? ¿Sería posible encontrar una vía que probase científicamente la existencia de Dios? Y en última instancia, ¿qué es Dios? Einstein pensaba que Dios, de existir, es una entidad omnisciente e inteligente, la fuerza que hay detrás del universo, el gran arquitecto de todo, pero no la figura antropomórfica, paternal y moral de la Biblia. El gran fracaso de los teólogos en demostrar científicamente la existencia de Dios se debe a su obsesión por exigir que esa demostración incluya al Dios de la Biblia. Einstein estaba convencido de que el Dios de la Biblia no existía. Se dedicó a buscar una fuerza creadora, inteligente y consciente, pero no necesariamente moral, ni buena ni mala. Pero, ¿cómo probar la existencia de Dios? Bien, Dios no es inteligible a través de la observación. Esto quiere decir que no es posible probar su existencia mediante un telescopio o un microscopio. Entonces, ¿cómo observarlo?, se preguntaba Einstein. Se llegó a la conclusión de que los físicos y los matemáticos estaban observando el universo como un ingeniero mira un televisor. Imagina que le preguntas a un ingeniero: ¿qué es la televisión? El ingeniero se pone a observar un televisor, lo abre, lo desarma y después dice que la televisión son cables y circuitos eléctricos estructurados de una determinada manera. Pero la televisión, siendo cables y circuitos eléctricos, es mucho más que eso. La televisión transmite programas de información y entretenimiento, tiene un impacto psicológico en cada persona, permite la transmisión de mensajes, condiciona socialmente, en fin, es mucho más amplio que la mera descripción de sus componentes tecnológicos. Esto nos lleva a la cuestión del hardware y el software. Los físicos y los matemáticos miran el universo como un ingeniero mira un televisor o un ordenador. Solo ven los átomos y la materia, las fuerzas y las leyes que las rigen, y todo eso, si nos fijamos bien, no es más que el hardware. Pero, ¿cuál es el mensaje de este enorme televisor? ¿Cuál es el programa de este gigantesco ordenador? El universo tiene un programa, dispone de un software, posee una dimensión que está mucho más allá de la suma de sus componentes. Es decir, el universo es mucho más que el hardware que lo constituye, y el hardware solo existe para hacer viable ese programa. En nuestro caso humano, el hardware serían las células, tejidos, órganos, nervios, etc. Pero el ser humano es mucho más que eso. Es una estructura que posee conciencia, que ríe, que llora, que piensa, sufre, canta, sueña, desea. De este modo, somos mucho, mucho más que la mera suma de las partes que nos constituyen. Podríamos decir que, en verdad, nuestro cuerpo es simplemente el hardware por donde pasa el software de nuestra conciencia. Y así podría ser también la realidad más profunda de la existencia. El universo es el hardware por donde pasa el software de Dios. Si el universo es el hardware de Dios, se plantean varias cuestiones curiosas. Por ejemplo, dado que nosotros, los seres humanos, formamos parte del universo, eso significa que nosotros somos parte de ese hardware.
Pero, ¿acaso somos también nosotros mismos un universo? ¿Podría ser el universo alguien inmensamente grande, tan grande que no lo vemos? Quizá alguien tan grande para nosotros como tan grandes somos nosotros para nuestras células. ¿Acaso estamos en relación con el universo como las neuronas están en relación con nosotros? ¿Somos el universo para nuestras neuronas y somos las neuronas de alguien mucho mayor? ¿Podría ser que el universo fuera una entidad orgánica y nosotros sus células minúsculas? En última instancia, ¿seremos nosotros el Dios de nuestras células y nosotros las células de Dios? Los físicos andan buscando partículas fundamentales, pero siempre que las encuentran acaban descubriendo que ellas están compuestas por partículas aún más pequeñas. Primero se pensaba que el átomo era la partícula fundamental. Después se descubrió que el átomo estaba constituido por más partes. Entonces se consideró que esas eran las partículas fundamentales, indivisibles. Pero luego se descubrió que los protones y los neutrones están formados por otras micropartículas aún más pequeñas, los quarks. Y que los quarks están formados por más micropartículas aún más pequeñas, y las más pequeñas por otras todavía más pequeñas. El microcosmos parece ser infinitamente pequeño e infinitamente divisible. Nuestro universo es enorme, pero las últimas teorías cosmológicas admiten la posibilidad de que este sea solo uno entre billones de universos. Nuestro universo nació, está creciendo y, según demuestra la segunda ley de la termodinámica y tal y como entendemos la muerte los humanos, morirá. Pero a su lado existirían muchos universos. Es como si nuestro universo no fuese más que una burbuja en un océano inmenso, al lado de otras incontables burbujas iguales. A esta idea la han llamado metauniverso. Bien, todo esto porque os estaba comentando la cuestión de la prueba de la existencia de Dios. Como os decía, la comprobación de Dios es sutil, porque se esconde detrás de ese software que hablaba, y no lo podemos observar mediante nuestras herramientas de medición. Pero a pesar de todas las dificultades, hay una manera indirecta de llegar a la prueba de la existencia de Dios. Esto sería a través de la búsqueda de dos rasgos esenciales, la inteligencia y la intención. Para saber si una inteligencia consciente creó el universo, tenemos que dar respuesta a una pregunta fundamental. ¿Existe o no inteligencia e intención en la creación del universo? No basta con que la respuesta sea afirmativa en relación con uno de estos puntos. Tiene que ser afirmativa en los dos. Todo podría ser fruto de la mera casualidad. Si el metauniverso es infinitamente grande, es inevitable que en un número infinito de situaciones diferentes, algunas exhiban las características de la nuestra, y la inteligencia aflore por mera estadística. Muy bien. Pero ahora viene lo difícil. Para demostrar la existencia de Dios, no solo basta con que haya inteligencia. Tenemos también que determinar si hay intención. El problema es que el concepto de intención es muy difícil de concretar. Cualquier profesor de facultad de Derecho os lo dirá. En un juicio, en un tribunal, una de las grandes dificultades consiste justamente en determinar la intención del acusado cuando cometió determinado acto. El acusado mató a una persona, pero ¿la mató porque quiso matarla o fue un accidente?
La dificultad, pues, es determinar la intención del acto. Lo mismo ocurre con el universo. Mirando todo lo que nos rodea, podemos comprobar que existe una gran inteligencia en la concepción de las cosas. Pero, ¿esa inteligencia es fortuita o existe una intención detrás de todo? Y de haber intención, ¿cuál es esa intención? Y un elemento crucial, ¿existirá alguna manera de, habiendo intención, demostrar su existencia? Y bueno, antes de seguir, voy a hacer un breve repaso a lo dicho. Antes de nada, hay que distinguir entre hardware y software. Hablábamos del ejemplo de un ingeniero que observa un televisor. Lo abre, lo desarma todo y para él la televisión son cables y circuitos estructurados de determinada forma. Observa su hardware, pero la televisión es mucho más que la mera descripción de sus componentes tecnológicos. En ella corre además un software a modo de programas y sintonizaciones. En definitiva, información muy diversa capaz de transmitir mensajes, codificar datos, condicionar socialmente, entretener, etc. Los físicos y matemáticos miran el universo como ese ingeniero mira un televisor. Se limitan a la observación del hardware del universo. Pero al igual que el televisor, el universo es mucho más que la suma de las partes que lo constituyen, de sus circuitos y la mecánica de las fuerzas y las leyes que lo rigen. Por el hardware del universo corre también un software, en una dimensión que está mucho más allá de la suma de sus componentes. En el caso humano podríamos decir que nuestro cuerpo es simplemente el hardware por donde pasa el software de nuestra conciencia. Y así podría ser también la realidad más profunda de la existencia. El universo es el hardware por donde pasa el software de Dios. A partir de esta idea formulábamos algunas preguntas curiosas. ¿Somos el universo para nuestras neuronas y somos las neuronas de alguien mayor? ¿Podría ser que el universo fuera una entidad orgánica y nosotros sus células minúsculas? Y en última instancia, ¿seremos nosotros el Dios de nuestras células y nosotros las células de Dios? Relativizando sobre el concepto de Dios, podría haber un solapamiento de dioses en función de la comparativa que establezcamos. Esto nos lleva a la idea de que si el microcosmos es infinitamente divisible, como parece ser, nosotros podemos ser considerados dioses para según qué estructuras diminutas. Y en el extremo macro, si siempre hay algo más grande y complejo, nosotros tenemos a la vez también un Dios, y probablemente nuestro Dios tenga otro, pero vamos a centrarnos en el nuestro para no perdernos en el abismo. Hay una manera indirecta para llegar a la prueba de la existencia de nuestro Dios, y es responder a esta pregunta. ¿Hubo inteligencia e intención en la creación del universo? La respuesta debe ser afirmativa en ambos casos. Si el metauniverso es infinitamente grande, es lógico que en un número infinito de situaciones diferentes, algunas exhiban las características de la nuestra y la inteligencia aflore por mera estadística. Mirando todo lo que nos rodea, podemos comprobar que existe una gran inteligencia en la concepción de las cosas,
Pero, ¿esa inteligencia es fortuita o existe una intención detrás de todo? ¿Existirá alguna manera de, habiendo intención, demostrar su existencia? Aquí lo dejamos y vamos a seguir. Una frase muy conocida de Einstein dice: "Lo que realmente me interesa es saber si Dios podría haber hecho el mundo de una manera diferente". O sea, si la necesidad de simplicidad lógica deja alguna libertad. Lo que Einstein planteaba es la cuestión de que resulta inevitable que el universo sea como es, además de la cuestión del determinismo. O sea, y esta es la pregunta esencial: si las condiciones de partida fuesen diferentes, ¿cuán diferente sería el universo? La expresión condiciones iniciales se refiere a lo que ocurrió en los primeros instantes de creación del universo, con la distribución de la energía y de la materia. Pero también hace falta considerar las leyes del universo, la organización de las diversas fuerzas, los valores de las constantes de la naturaleza, todo. Por ejemplo, fijaos en el caso de las constantes de la naturaleza, que son cantidades que desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de la materia y que, en principio, presentan el mismo valor en cualquier parte del universo y en cualquier momento de su historia. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno es igual en la Tierra o en una galaxia lejana. Pero más que eso, las constantes de la naturaleza son una serie de valores misteriosos que se encuentran en la raíz del universo y que otorgan muchas de sus actuales características y que constituyen una especie de código que encierra los secretos de la existencia. Estas constantes son algo fundamental, constituyen una misteriosa propiedad del universo y condicionan todo lo que nos rodea. Se descubrió que el tamaño y la estructura de los átomos, de las moléculas, de las personas, de los planetas y de las estrellas no derivan del azar ni de un proceso de selección, sino de los valores de estas constantes. Siendo así, la cuestión que se plantea es muy sencilla. ¿Y si los valores de las constantes de la naturaleza fuesen ligeramente diferentes? Que la fuerza de la gravedad sea ligeramente más débil o fuerte de lo que es. Que la luz presente una velocidad en el vacío un poco mayor o un poco menor de la que tiene. Que la constante de Planck, que determina la más pequeña unidad de energía, posea un valor mínimamente diferente. ¿Qué ocurriría si se diesen pequeñas alteraciones en esos valores? Si toda la energía liberada por el Big Bang hubiera sido una pequeñísima fracción más débil, la materia volvería hacia atrás y se aplastaría en un gigantesco agujero negro. Si fuese mínimamente más fuerte, la materia se dispersaría tan deprisa que las galaxias ni siquiera llegarían a formarse. Cuando hablo de una fracción más débil o más fuerte, ¿de qué estoy hablando? ¿De una diferencia del 5%? ¿Del 1%? No, estoy hablando de fracciones increíblemente pequeñas, trillonesimales, del orden de 10 elevado a 120, o sea, un 10 seguido de 120 ceros.
Para hacernos una idea, tenemos que pensar en todos los granos de arena de todas las playas y de todos los desiertos del mundo. Bien, bastaría con quitar o poner un solo grano para que todo cambiase. Bastaría con remover un solo granito de arena para que nuestra existencia hubiera sido inviable. El Big Bang tenía este valor tan increíblemente preciso, situado en este intervalo tan asombrosamente estrecho. Lo más extraordinario es que, de hecho, se liberó la energía rigurosamente necesaria para que el universo pudiera organizarse. Es decir, ni más ni menos que la energía estrictamente imprescindible para ello. Cuando se produjo la gran expansión creadora, no había materia. La temperatura era enormemente elevada, tan elevada que ni los átomos conseguían formarse. El universo era entonces una sopa hirviente de partículas y antipartículas, creadas a partir de la energía y siempre aniquilándose las unas a las otras. Esas partículas, los quarks y los antiquarks, son idénticas entre sí, pero con cargas opuestas, y cuando se tocan, estallan y vuelven a ser energía. A medida que el universo se iba expandiendo, la temperatura iba bajando y los quarks y antiquarks fueron formando partículas mayores, llamadas hadrones, pero sin dejar de aniquilarse las unas con las otras. Se creó así la materia y la antimateria. Como las cantidades de materia y de antimateria eran iguales y ambas se aniquilaban mutuamente, el universo se presentaba constituido por energía y partículas de existencia efímera, y no había posibilidad de que se formase materia duradera. Sin embargo, ocurrió que por una razón misteriosa, la materia empezó a producirse en una cantidad minúsculamente mayor que la antimateria. Por cada 10.000 millones de antipartículas, se producían 10.000 millones más una partículas. Una diferencia mínima, casi insignificante. Pero atención, fue suficiente para producir la materia. Es decir, en la creación del universo se había producido una lotería extraordinaria. Si el número de partículas y antipartículas siguiera siendo exactamente el mismo, como parece lógico, no habría materia. Y sin materia, nosotros no estaríamos aquí. Otra cuestión en la que el universo requiere una increíble afinación es su homogeneidad. El grado de no uniformidad es extremadamente pequeño, del orden de 1 cada 100.000. Exactamente el valor necesario para permitir la estructuración del universo. Ni más ni menos. Si fuese mínimamente mayor, las galaxias se transformarían deprisa en densos aglomerados y se formarían agujeros negros antes de que se reúnan las condiciones para la vida. Por otro lado, si el grado de no uniformidad fuese mínimamente más pequeño, la densidad de la materia sería demasiado débil y las estrellas no se formarían. En otras palabras, era necesario que la homogeneidad fuese exactamente esta para hacer posible la vida. Las posibilidades de que ello se diese eran minúsculas, pero se dieron. Todo muy conveniente, ¿no? Pero es más, altérese mínimamente el valor de la gravedad, de la fuerza electromagnética o de la relación de masas entre el electrón y el protón,
y nada de lo que vemos en el universo se torna posible. También, en determinados valores mínimamente diferentes, los electrones comienzan a agitarse demasiado e imposibilitan la realización de procesos muy precisos, como la reproducción del ADN. Pero eso no es todo. Si cambiamos un poco determinadas constantes, no habría fusión ni estrellas. Sin carbono ni fusión estelar no habría vida. Es decir, para que el universo pueda generar vida, es necesario que el valor de las constantes sean exactamente las que son, ni más ni menos. Podríamos seguir por esta senda de convenientes coincidencias durante muchas horas y la conclusión siempre es la misma. Esto equivale a la hipótesis de que alguien lance una flecha al azar al espacio y que ella atraviese todo el cosmos y alcance un blanco con 1 milímetro de diámetro, localizado en la galaxia más próxima. Increíble. Todo esto son coincidencias improbables que son absolutamente imprescindibles para que haya vida. La increíble afinación requerida en las diversas fuerzas, en la temperatura del universo primordial, en su tasa de expansión, pero también las extraordinarias coincidencias necesarias en nuestro propio planeta. Por ejemplo, la Tierra debería tener una evolución caótica en la inclinación de su eje de rotación, lo que, como es obvio, impediría la existencia de vida. Nuestro planeta tuvo una coincidencia increíble: la aparición de la Luna, que es un objeto tan grande que sus efectos gravitacionales moderaron el ángulo de la inclinación de nuestro planeta, viabilizando así la vida. El hecho de que la Tierra posea níquel y hierro líquido en cantidad suficiente en el núcleo como para generar un campo magnético imprescindible cuando se trata de defender la atmósfera de las letales partículas que emite el Sol. Otra coincidencia. Estas y muchísimas más. Todos los detalles parecen conspirar para viabilizar la vida en la Tierra. Y la lista de coincidencias e improbabilidades es aparentemente interminable. Esto quiere decir que no fue solo la vida la que se adaptó al universo. El propio universo se preparó para la vida. En cierto modo, es como si el universo siempre hubiese sabido que vendríamos con él. Nuestra mera existencia parece depender de una extraordinaria y misteriosa cadena de coincidencias e improbabilidades. Las propiedades del universo, tal cual como están configuradas, son requisitos imprescindibles para la existencia de vida. Esas propiedades podrían ser infinitamente diferentes. Todas las alternativas conducirían a un universo sin vida. Para que haya vida, tendría que afinarse un gran número de parámetros para un valor muy específico y riguroso. Y se ha descubierto que esa afinación existe. Se llama principio antrópico. El principio antrópico dice que el universo está concebido a propósito para crear vida. Es altamente improbable que yo gane la lotería, claro, pero a fin de cuentas la lotería tiene que tocarle a alguien. Pero en este caso estamos hablando de múltiples loterías. Fijaos. Nos tocó el gordo en cuanto a la afinación de la expansión del universo, en cuanto a la afinación de la temperatura primordial, en cuanto a la afinación de la homogeneidad de la materia,
en cuanto a la ligerísima ventaja de la materia sobre la antimateria, en cuanto a la afinación de la constante de la estructura fina, en cuanto a la afinación de los valores de las fuerzas fuerte, electrodébil y de la gravedad, en cuanto a la afinación del índice de conversión del hidrógeno en helio, en cuanto al delicado proceso de formación del carbono, en fin, y muchas más. Hubiera bastado con que los valores fuesen mínimamente diferentes en uno solo de esos factores, y ¡zas!, ya no habría habido vida. Es extraordinario. Es un poco como si yo fuese a dar una vuelta al mundo y comprase un billete de lotería en cada país por el que pasase. Y que cuando más tarde llegase a casa descubriera que me ha tocado el gordo en todos los billetes comprados. ¡Todos! Es evidente que podría tener una suerte fantástica y ganar la lotería en uno de esos viajes. Ya sería absolutamente extraordinario si me tocase la lotería en 2 países. Pero si me tocase la lotería en todos los países, sería como para desconfiar. No es necesario ser un gran genio para darse cuenta de que algo anormal estaba ocurriendo. Pues fue justamente eso lo que ocurrió con la vida. Le tocó el gordo en todos los parámetros, absolutamente todos. Por tanto, solo se puede sacar una conclusión. Huele a chamusquina. Cuando más observamos y analizamos el universo, más concluimos que revela las 2 características fundamentales inherentes a la acción de una fuerza inteligente y consciente. Una es la inteligencia con la que todo está concebido, y la otra es la intención de planear las cosas para crear vida. El principio antrópico nos revela que hay intención en la concepción de la vida. La vida no es un accidente, no es fruto del azar, no es el producto fortuito de circunstancias anormales. Es el resultado inevitable de la mera explicación de las leyes de la física y de los misteriosos valores de sus constantes. El universo está concebido para crear vida. En el último vídeo hablábamos de la absoluta precisión con que todas las constantes y leyes universales fueron dadas para permitir un universo preparado para albergar vida. Hablamos sobre que si una sola de esas leyes o valores hubieran sido mínimamente diferentes, no existiríamos. Y lo apoyamos con ejemplos científicos muy claros, dando a entender que no nos tocó el gordo, sino una multiplicidad interminable de gordos consecutivos e increíblemente precisos. Llamamos a esa coincidencia principio antrópico. Y acabamos deduciendo que este principio nos revela que hay intención en la concepción de la vida. La vida no es un accidente, no es fruto del azar, ni es producto fortuito de circunstancias anormales. Es simplemente el resultado inevitable de la mera aplicación de las leyes de la física y de los determinados valores de sus constantes. El universo, decíamos, está concebido para crear vida. Y vamos a seguir. El descubrimiento del principio antrópico constituye la vía de confirmación de la existencia de Dios. ¿Os acordáis de aquella pregunta lanzada por Einstein? Lo que realmente me interesa es saber si Dios podría haber hecho el mundo de una manera diferente. Es decir, si la necesidad de simplicidad lógica deja alguna libertad. La respuesta a esta pregunta, a la luz de lo que hemos visto y vamos a ver, solo puede ser que no. No,
Dios no podría haber hecho el mundo de manera diferente, al menos si quería exactamente estos resultados. Si todo está tan increíblemente afinado desde el principio para posibilitar la existencia de vida, ello se debe a que el universo fue concebido, en efecto, para crearla. Pero persiste una duda residual. Es muy pequeña, absolutamente íntima, pero persiste, como una espina clavada en el pie, un escollo incómodo que nos impide tener una certidumbre absoluta. ¿Y si todo no es más que un impresionante azar? ¿Y si todas estas circunstancias resultasen de un extraordinario juego fortuito de asombrosas e inimaginables coincidencias? Hemos ganado múltiples loterías cósmicas, es cierto e incuestionable, pero por muy improbable que nos parezca, existe siempre la minúscula posibilidad de que todo haya sido un accidente descomunal, la excepción de las excepciones. La prueba final para desmentir eso radica en el tema del determinismo. El determinismo científico considera que, a pesar de la complejidad del mundo y su impredictibilidad práctica, el mundo físico evoluciona en el tiempo según principios o reglas totalmente predeterminadas, y el azar es solo un fenómeno aparente. Otra frase de Einstein es: Dios no juega a los dados, y se refiere a que las cosas funcionan bajo la ley de causa y efecto, y no hay un azar. La probabilidad determina el azar como ignorancia o desconocimiento de las variables. Como cuando tiras un dado, lo consideramos azar, pero en realidad el resultado viene dado por la fuerza, el ángulo de la caída, los materiales del dado, etc. No hay nada intrínsecamente aleatorio en ese proceso, aunque nos lo parezca dada nuestra ignorancia. Y si el azar no existe, el libre albedrío tampoco. El problema del libre albedrío es saber hasta qué punto somos libres en nuestras decisiones. Durante mucho tiempo se pensó que lo éramos, pero los descubrimientos científicos fueron limitando gradualmente el campo de nuestra libertad. Se descubrió que nuestras decisiones, aunque parezcan libres, están en realidad condicionadas por un sinnúmero de factores. Por ejemplo, si yo decido comer, ¿esa decisión la ha tomado realmente mi conciencia o deriva de una necesidad fisiológica de mi cuerpo? Poco a poco comenzó a percibirse que nuestras decisiones no son verdaderamente nuestras. Todo lo que hacemos corresponde a lo que nos imponen nuestras características intrínsecas, como el ADN, la biología y la química de nuestro cuerpo, además de otros factores, como la cultura, la ideología y todos los múltiples acontecimientos que se producen en nuestra vida. Por ejemplo, se descubrió que hay personas tristes, y no porque su vida sea triste, sino por la sencilla razón de que su cuerpo no produce serotonina, una sustancia que regula el humor. Siendo así, muchas de las acciones de las personas deprimidas tienen origen en esa insuficiencia química y no en su libre arbitrio. Teniendo en cuenta esto, da la impresión de que somos meros robots. Robots biológicos, pero programados por la evolución, a partir de un programa de selección natural y mediante un código de programación genético. Fijaos en lo que en cierto modo ha concluido la ciencia. Mirad, la matemática es determinista. 2 más 2 son siempre 4. La física es la aplicación de la matemática al universo, con la materia y la energía obedeciendo leyes y fuerzas universales.
Cuando un planeta gira alrededor del Sol o cuando lo hace un electrón alrededor del núcleo del átomo, eso no ocurre porque les apetece, sino porque los obligan a ello las leyes de la física. La materia tiende a organizarse espontáneamente, en obediencia a las leyes del universo, y esta organización lleva aparejada una gran complejidad. A partir de un determinado umbral en que los átomos se organizan en elementos, su estudio deja de pertenecer al campo de la física y se traslada a la química. Es decir, la química como física compleja. Cuando los elementos químicos comienzan a hacerse aún más complejos, nacen los seres vivos, que se caracterizan por su capacidad de reproducirse y por su comportamiento teleológico, o sea, por actuar en función de un objetivo, la supervivencia. Lo que quiero decir con esto es que la biología es la versión compleja de la química. Cuando la biología se vuelve muy compleja, surge la inteligencia y la conciencia, cuyos comportamientos a veces parecen extraños y sin obedecer aparentemente a ninguna ley. Pero los psicólogos y los psiquiatras ya han demostrado que todos los comportamientos tienen una razón de ser. No se producen espontáneamente ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Podemos no darnos cuenta de sus causas, pero existen. Hay incluso experiencias documentadas que muestran que el cerebro toma una decisión de actuar antes de que la conciencia se perciba de eso. El cerebro toma la decisión y después informa a la conciencia de esa decisión. Pero lo hace con tal sutileza que la conciencia pasa a creer que ha sido ella quien ha tomado la decisión. Esto significa que la psicología es la versión compleja de la biología. Todo se explica por algo, todo sucede por algo, y la arbitrariedad aleatoria brilla por su ausencia. Así, la conciencia tiene por base la biología, que tiene por base la química, que tiene por base la física y que tiene por base la matemática. Un electrón no gira a la derecha o hacia la izquierda porque le apetece, porque revele libre arbitrio, sino porque lo impulsan a ello las leyes de la física. El comportamiento del electrón puede ser indeterminable debido a su extrema complejidad caótica, pero está determinado. Como todos nosotros estamos hechos de átomos, organizados de una forma extraordinariamente compleja por las leyes de la física, nuestro comportamiento es también determinista. Pero, tal como el electrón, nuestro comportamiento es igualmente indeterminable, dado que resulta de una inherente complejidad caótica. Es un poco como ocurre con el estado del tiempo. La meteorología está determinada, pero es indeterminable debido a la complejidad de los factores. Y pequeñas alteraciones en las condiciones iniciales provocan resultados imprevisibles a corto o mediano plazo. Es la vieja historia del aleteo de una mariposa que puede provocar una tormenta al otro lado del planeta dentro de un tiempo. También los psiquiatras dicen que un acontecimiento en la infancia puede condicionar el temperamento de un individuo en la edad adulta. ¿Y qué es eso sino el efecto mariposa aplicado a escala humana? Lo que quiero decir con esto es que aunque nuestras decisiones parezcan libres, en realidad no lo son. Muy por el contrario, todas ellas están condicionadas por factores de cuya influencia no tenemos la mayor parte de las veces la menor noción. ¿Significa que no somos dueños de nosotros mismos? Si ya está todo determinado, ¿para qué nos vamos a preocupar por mirar a un lado y a otro cuando cruzamos la calle?
Bueno, ante eso tu mente o se deprimirá o aceptará el programa basado simplemente en sobrevivir en las mejores condiciones. La experiencia nos demuestra que para no sufrir un accidente es preferible cruzar la calle cuando las circunstancias son propicias. En todo caso sí, tu pretendida elección vendrá determinada. Pero poco importa, porque nadie sabe lo que va a ocurrir después. Esa imprecisión es realmente conveniente, ya que junto con nuestra ignorancia de todos los factores que intervienen en el proceso, nos permite vivir en esta reconfortante sensación de superfluosidad azarosa y aparente libertad. Hay muchos factores externos que nos obligan a tomar decisiones. Por ejemplo, si empieza a llover, decidimos abrir el paraguas. Esa decisión ha sido nuestra, aunque ya estuviese determinada, porque aunque no lo supiéramos, las leyes de la física han conspirado para que lloviese en ese instante, y el software incorporado en nuestra mente ha determinado que el paraguas era la respuesta adecuada para tal situación. Como ya sabéis, la ciencia ha descubierto que todos los acontecimientos tienen causas y efectos, y que las causas ya son efectos de un acontecimiento anterior, y los efectos se vuelven causas de acontecimientos sucesivos, llevando a las últimas consecuencias el incesante proceso de las causas y los efectos. El marqués Laplace determinó en el siglo XVIII que el actual estado del universo es efecto de su estado anterior y causa del que lo seguirá. Si conocemos todo el estado presente de toda la materia, energía y leyes hasta el más ínfimo detalle, lograremos calcular todo el pasado y también todo el futuro. Para recurrir a la expresión que utiliza el propio Laplace, el futuro y el pasado estarían en este caso presentes ante nuestros ojos. ¿Cuál es la consecuencia de esta comprobación? Pues que todo está determinado. En cierto modo, el pasado y el futuro existen, pero de la misma manera que no podemos alterar el pasado, tampoco podemos alterar el futuro, dado que ambos son la misma cosa en tiempos diferentes. Esto quiere decir que si el pasado está determinado, el futuro también lo está. Además, confirmaron este descubrimiento las teorías de la relatividad, cuyas ecuaciones son deterministas y establecen implícitamente que todo lo que ha ocurrido y ocurrirá se encuentra inscrito en toda la información inicial del universo. Y pregunto yo ahora, ¿cuándo fue que todo quedó determinado? Todo quedó determinado desde el principio, en el instante en que se formó el universo. La energía y la materia se distribuyeron de determinada forma, y las leyes y los valores de las constantes se concibieron también de determinada manera. Y ello determinó justo en ese momento de la historia que tendrían desde entonces en adelante toda aquella materia y energía. Aquí se ve la relación que todo eso tiene con el principio antrópico. Lo que quiero decir es que el hecho de que todo esté determinado significa que todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá está previsto desde el nacimiento del tiempo. Incluso este vídeo que estáis viendo ya estaba previsto. Es como si fuésemos actores en un escenario colosal, cada uno interpretando su papel, en obediencia a un monumental guión que escribió un guionista desconocido cuando empezó el universo. Sí, todo parece estar determinado. Y es este el argumento del principio antrópico que prueba la existencia de Dios. El universo fue concebido con un ingenio tal que revela inteligencia y con una afinación tal que revela propósito. Nuestra existencia no tiene la menor posibilidad de ser accidental,
por el simple hecho de que todo está determinado desde el principio. Podríamos ser como una película. ¿Tiene o no tiene sentido? Bueno, es en cierto modo una idea reconfortante a fin de cuentas. La ciencia siempre nos ha dicho que no éramos más que una insignificancia a escala universal y absolutamente irrelevantes en la inmensidad de la existencia. Había físicos que hasta sostenían que la vida era poco más que una farsa y que nuestra presencia no poseía ninguna utilidad. Pero estaban equivocados. No somos un accidente. No somos un error. Somos el objetivo. Este universo ha sido intencionadamente creado para acomodar vida. Considerando que el universo fue increíblemente afinado para crear vida y que ello no es ningún accidente porque está determinado desde el principio de los tiempos, podemos admitir que sí, que estaban equivocados. Y no obstante, una cuestión persiste. No tiene sentido que nuestra existencia sea el objetivo del universo. ¿Nosotros el objetivo? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Vimos anteriormente que cualquier cambio mínimo en las leyes, valores y constantes de la naturaleza imposibilitarían nuestra existencia. De todas las infinitas posibilidades en una multiplicidad de campos y factores, se dieron exactamente las justas para permitir el florecimiento de la vida. Para hacernos una idea, tenemos que pensar en todos los granos de arena de todas las playas y de todos los desiertos del mundo. Bien, bastaría con quitar o poner un solo grano para que todo cambiase. Bastaría con remover un solo granito de arena para que nuestra existencia hubiera sido inviable. Semejante hecho denota intención, pero una duda residual persiste. ¿Y si todo hubiera sido un inimaginable azar de proporciones descomunales? Para responder a esta pregunta, desmentimos que el azar realmente pueda existir, y lo argumentábamos bajo la idea del determinismo que gobierna nuestro universo. Cuando tiramos un dado lo consideramos azar, pero en realidad el resultado viene dado por la fuerza, el ángulo de la caída, los materiales del dado, etc. No hay nada intrínsecamente aleatorio en ese proceso, aunque nos lo parezca, ya que tendríamos que conocer demasiados parámetros y con demasiada precisión. Y si el azar no existe, el libre albedrío tampoco. Nuestras decisiones, aunque parezcan libres, en realidad no lo son. Muy por el contrario, todas ellas están condicionadas por factores de cuya influencia no tenemos la mayor parte de las veces el menor conocimiento. Se ha demostrado que el cerebro toma una decisión de actuar antes de que la conciencia se aperciba de eso. La maquinaria cerebral toma la decisión y después informa a la conciencia de esa decisión. Pero lo hace con tal sutileza que la conciencia pasa a creer que ha sido ella quien ha tomado la decisión. ¿Significa eso que no somos dueños de nosotros mismos? Si ya está todo determinado, ¿para qué nos vamos a preocupar por mirar a un lado y a otro cuando cruzamos la calle? La experiencia nos demuestra que para no sufrir un accidente es preferible cruzarla cuando las circunstancias sean propicias. Ante tal dilema, nuestra mente suele aceptar el programa basado simplemente en sobrevivir en las mejores condiciones. No sé vosotros, pero a mí no se me ocurre un programa mejor. Aceptarlo no me parece inoportuno.
Durante mucho tiempo se pensó que disponíamos de libre albedrío, pero los descubrimientos científicos fueron limitando gradualmente el campo de nuestra libertad. Se descubrió que nuestras decisiones, aunque parezcan libres, están en realidad condicionadas por un sinnúmero de factores. El determinismo sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, están causalmente determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia. No es descabellado pensar que si las estrellas se ven sometidas a las leyes físicas y no eligen, nosotros que estamos formados por polvo estelar también estemos igualmente condicionados como ellas. Teniendo en cuenta esto, da la impresión de que somos meros robots biológicos. Llevando a las últimas consecuencias el incesante proceso de las causas y los efectos, el marqués Laplace determinó en el siglo XVIII que el actual estado del universo es efecto de su estado anterior y causa del que lo seguirá. Si conocemos todo el estado presente de toda la materia, energía y leyes hasta el más ínfimo detalle, lograremos calcular todo el pasado y todo el futuro. Y esa determinación en cadena vino dada en el preciso instante en que se formó el universo. Nuestra existencia no tiene la menor posibilidad de ser accidental, por el simple hecho de que todo está determinado desde el principio y el azar no existe. Y terminábamos diciendo que si este universo ha sido intencionadamente creado para acomodar vida, ¿por qué? ¿Y para qué? Y vamos a seguir. Mirad todo lo que nos rodea. En este planeta hay vida en todas partes, en planicies y en las montañas, en los mares y en los ríos, entre las piedras y hasta bajo tierra. Miremos lo que miremos, vemos vida. Y no obstante, sabemos que todo es efímero. Todo esto está condenado a desaparecer. El periodo en que la vida es posible en el universo es muy limitado. Nada es eterno. Lo que quiero decir es que este periodo fértil de la vida no es más que un pequeño episodio en la historia del universo. La vida en la Tierra depende de la actividad del Sol. Ahora bien, el Sol no va a existir eternamente. Dentro de 4 o 5 mil millones de años, todo el combustible que alimenta la actividad solar se agotará. El núcleo, en un esfuerzo desesperado por mantener la producción de energía, deberá encogerse hasta que los efectos cuánticos actúen para estabilizarlo. En ese momento, el Sol crecerá tanto que se transformará en una estrella gigante roja, con su superficie en aumento hasta absorber a los planetas interiores. Hay que ir habituándose a la idea, aunque resulte muy poco agradable. La propia Tierra acabará siendo absorbida por el Sol, sumergida en ese horno infernal. Una a una, todas las estrellas crecerán en volumen y todas morirán. Unas encogiéndose hasta volverse enanas, otras estallando en supernovas. Van a nacer nuevas estrellas, pero el problema es que serán cada vez menos, porque los elementos que las forman están desapareciendo. Es decir, se está agotando el hidrógeno primordial y los gases han empezado a disiparse. Lo peor es que dentro de unos miles de millones de años dejarán de nacer estrellas. Solo habrá funerales galácticos.
Con la muerte gradual de las estrellas, las galaxias se irán volviendo cada vez más oscuras hasta que un día se apagarán todas y el universo se transformará en un inmenso cementerio lleno de agujeros negros. Pero incluso desaparecerán los agujeros negros, con el total regreso de la materia a la forma de energía. En una fase muy avanzada, solo quedará radiación. El futuro se presenta negro, lo que le plantea un gran conflicto al principio antrópico. Si el universo está destinado a morir de esa forma, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué razón Dios afinó la creación del universo para permitir el nacimiento de la vida, si planeaba destruirla? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué tanto trabajo si su producto es tan efímero? Ese parece un problema sin solución, pero por el contrario la tiene. Se llama principio antrópico final y nace de la comprobación de que no tiene sentido que todo esté organizado para que haya vida y que luego se la deje desaparecer de esa manera. El principio antrópico final postula que el universo se encuentra afinado para provocar el nacimiento de vida. Pero no es una vida cualquiera. Es la vida inteligente. Y después de haber aparecido, la vida inteligente jamás desaparecerá. Pero, un momento. ¿Pero cómo es posible? ¿No hemos visto hace un momento que la Tierra será destruida? Sí, eso es inevitable. Entonces, ¿cómo es posible que nunca desaparezca? Tendremos que salir de la Tierra. Algunos científicos ya comienzan a encarar seriamente esa posibilidad. Si nos vamos a las estrellas, escaparemos a la inevitable destrucción de la Tierra. Pero, ¿y de qué nos sirve eso? ¿No van a desaparecer también las estrellas? ¿No se apagarán también las galaxias? ¿No se morirá también el universo? Aunque logremos escapar de la Tierra, solo estaremos aplazando lo inevitable. En esas circunstancias, ¿cómo es posible sostener que jamás desaparecerá la vida inteligente? El estudio de la supervivencia y del comportamiento de la vida en el futuro lejano se ha estructurado recientemente como una nueva rama de la física. Las investigaciones en torno a esta cuestión comenzaron en 1979 con la publicación de un artículo firmado por Freeman Dyson con el título Time Without End: Physics and Biology in an Open Universe. Dyson esbozó allí un primer esquema muy incompleto que llegarían a reformar otros científicos que se interesaron por la misma cuestión. Se sucedieron nuevos estudios en torno a este problema, todos ellos apoyados por entero en las leyes de la física y en la teoría de los ordenadores. Ya se está llevando adelante la primera fase. Se trata del desarrollo de la inteligencia artificial. Es verdad que nuestra civilización aún está dando los primeros pasos en la tecnología de los ordenadores, pero la evolución está siendo muy rápida y es posible que seamos capaces un día de desarrollar tecnología tanto o más inteligente que nosotros. Además, con el actual índice de evolución, los cálculos revelan que los ordenadores alcanzarán el nivel humano de procesamiento de información y capacidad de integración de datos en el plazo de un siglo o poco más. Cuando llegue el día en que alcancen el mismo nivel, los ordenadores adquirirán conciencia. Los ingenieros prevén que, además de poder llegar a desarrollar ordenadores tan inteligentes como nosotros, podremos también desarrollar robots que sean
constructores universales. Los constructores universales son ingenios que pueden construir todo lo que pueda construirse. Por ejemplo, la máquina de una fábrica de automóviles no es un constructor universal, dado que solo sabe construir automóviles. Pero los seres humanos son constructores universales, puesto que tienen la habilidad de construir todo lo que pueda construirse. Los científicos dan por hecho que es posible concebir una máquina que sea un constructor universal. El matemático von Neumann ya ha mostrado cómo pueden crearse esos constructores, y la NASA dice que será posible fabricarlos dentro de algunas décadas. ¿Y cuál es la utilidad de esos constructores universales? Pues garantizar la supervivencia de la civilización. No os olvidéis de que la Tierra está condenada a morir. Pero el principio antrópico final establece que, una vez que ha aparecido, la inteligencia no desaparecerá jamás del universo. Siendo así, la inteligencia en la Tierra no tiene alternativa. Tendrá que abandonar la cuna y expandirse por las estrellas. Los instrumentos de ese proceso son los ordenadores y los constructores universales. Parece inevitable que en algún momento del futuro los seres humanos tendrán que enviar constructores universales computerizados a las estrellas más próximas. Esos constructores universales tendrán instrucciones específicas para colonizar los sistemas solares que encuentren y construir allí nuevos constructores universales, los cuales, a su vez, serán enviados a las estrellas siguientes en un proceso de crecimiento exponencial. El proceso llevará mucho tiempo, claro, unos millares de años. No obstante, si eso es mucho tiempo a escala humana, no lo es a escala universal. El robot comenzará a colonizar ese sistema y a poblarlo con vida artificial previamente programada por nosotros o hasta con vida humana, dado que es posible darles nuestro código genético para la reproducción, siempre que se encuentren las condiciones adecuadas. Además, el robot tendrá también la misión de fabricar nuevos constructores universales que enviará a las estrellas siguientes. A medida que avanza, el proceso de colonización de las estrellas se irá acelerando, porque habrá cada vez más constructores universales. Aunque la civilización original desaparezca debido a algún cataclismo, esta civilización seguirá expandiéndose autónomamente por la galaxia, gracias a los constructores universales y a su programa automático de colonización. Es normal que ahora todo parezca una fantasía. Sin embargo, cuando las cosas se pongan graves en la Tierra, con el aumento de la actividad solar y la degradación de la biosfera, os aseguro que en ese momento habrá que encarar el problema muy en serio. Lo que hoy nos parece ficción científica, mañana será realidad necesaria. Bien, con la proliferación exponencial de los constructores universales, toda nuestra galaxia acabará siendo colonizada. Desde un planeta pequeño a la periferia, la inteligencia se habrá expandido por toda la Vía Láctea. La naturaleza solo consigue crear la inteligencia a través de circunstancias excepcionales que incluyen a los átomos de carbono, cuya compleja organización llamamos vida. Pero el carbono solo es el predominante en estado sólido de una estrecha franja térmica.
Nosotros, los seres humanos, estamos desarrollando cierta forma de vida a través de otros átomos, como el silicio, por ejemplo. Lo que expandirán los constructores universales por la galaxia será la inteligencia artificial contenida en los chips de sus ordenadores. Quizá la vida basada en los átomos de carbono no sea capaz de sobrevivir a viajes de miles de años entre las estrellas. No obstante, tenemos la certidumbre de que la inteligencia artificial será capaz de hacerlo. Siendo realistas, la vida basada en el átomo de carbono está condenada a extinguirse, y sobre eso no cabe ninguna duda. El hecho es que un día desaparecerán todas las estrellas, y sin estrellas, la vida basada en el átomo de carbono no es posible. Pero ¿y eso no es igualmente válido para la inteligencia artificial? No necesariamente. La inteligencia artificial no necesita de estrellas para actuar. Necesita fuentes de energía, como es evidente, pero esas fuentes no tienen que ser necesariamente estrellas. Puede ser la fuerza fuerte contenida en el núcleo de un átomo, por ejemplo. Si concebimos la vida como un fenómeno complejo de procesamiento de información, la vida continuará. La diferencia es que el hardware deja de ser el cuerpo biológico y pasan a ser los chips. Pero, si lo analizamos bien, lo que da la vida no es el hardware, es el software. Yo puedo seguir existiendo no en un cuerpo orgánico hecho de carbono, sino en un cuerpo metálico, por ejemplo. Si ya hay personas que viven con piernas y corazón artificial, ¿por qué no se podría vivir con un cuerpo completamente artificial? Mi conciencia es una especie de programa de ordenador y nada impide que ese programa siga existiendo en caso de que yo logre crear un hardware adecuado donde instalarlo. ¿Creéis realmente que eso es posible? Claro que lo es. Tened en cuenta que físicos, matemáticos e ingenieros ya están estudiando este asunto. Y el hecho es que ya han llegado a la conclusión de que por muy extraordinario que todo esto pueda parecer ahora, es perfectamente posible ponerlo en práctica. Entonces, siendo posible, no es difícil concluir que cuando la necesidad nos impulse a ello, se ponga en práctica. El postulado del principio antrópico final así lo exige, para garantizar la supervivencia de la inteligencia en el universo. Sí, pero ¿qué le ocurrirá al final al universo? O el universo acaba en el Big Freeze o acaba en el Big Crunch. Se cree que los principios que observamos en toda la naturaleza apuntan a una perspectiva de Big Crunch, porque la aceleración de la expansión del universo tiene forzosamente que acabar. Las galaxias se alejan de nosotros a 95% de la velocidad de la luz. Si la aceleración continuase para siempre, habría un momento en que la velocidad de expansión sería superior a la velocidad de la luz. Pero eso no puede ser. Por tanto, la expansión del universo va a tener que reducirse, no hay alternativa. Pero eso no significa forzosamente que la tendencia en la expansión se invierta en tendencia a la retracción. Significa que la aceleración es una fase que tendrá que acabar. De ahí a la retracción hay un paso, cuya probabilidad deriva de una comprobación simple. Si hay algo que están comprobando siempre que analizan un sistema, es que todo tiene un principio y un fin. Aún más importante, todo lo que nace acaba muriendo.
Las plantas nacen y mueren. Los animales nacen y mueren. Los ecosistemas nacen y mueren. Los planetas nacen y mueren. Y las estrellas, las galaxias, nacen y mueren. Pues bien, nosotros sabemos que el espacio y el tiempo nacieron con el Big Bang. Así que siendo así, y siguiendo el principio de que todo lo que nace acaba muriendo, también el espacio y el tiempo tendrán que morir. El Big Freeze establece que habiendo nacido el tiempo y el espacio nunca morirán, lo que viola ese principio universal. En consecuencia, el Big Crunch es el destino más probable del universo, dado que respeta el principio de que todo lo que nace acaba por morir. La vida biológica derivada del átomo de carbono no sobrevivirá. Esa vida desaparecerá mucho antes de todo eso. Pero el postulado del principio antrópico final establece que la inteligencia sobrevivirá a lo largo de la historia del universo, difundiéndose por el universo de tal modo que asumirá el control de todo el proceso. Muchos físicos creen que es posible. Veamos, cuando la vida apareció en la Tierra hace más de 4.000 millones de años, alguien hubiera dicho que aquellas moléculas minúsculas e insignificantes evolucionarían tanto que acabarían un día asumiendo el control de todo el planeta? Claro que no. Si se hubiese dicho eso en aquel momento, habría provocado la risa. Y no obstante, aquí estamos discutiendo hoy los efectos de la acción humana en la Tierra. Pues si partiendo de unas meras moléculas, al cabo de más de 4.000 millones de años, la vida se hizo cargo de la Tierra hasta el punto de interferir en su evolución, ¿qué impide que dentro de 40.000 millones de años la inteligencia se haga cargo de toda la galaxia, hasta el punto de influir también en su evolución, y que más adelante asuma el control del propio universo? Varios estudios científicos explican los mecanismos a través de los cuales se ejerce ese control, y apoyan el postulado de que el principio antrópico final podría ser verdadero. Es decir, habiendo aparecido en el universo, la inteligencia jamás desaparecerá. Si para sobrevivir la inteligencia tiene que controlar la materia y las fuerzas del universo, las controlará. ¿Y ese es el propósito del universo? ¿Permitir que aparezca la inteligencia? Yo no sé si ese es el propósito del universo. Sin obstante, que la vida en sí misma no es el objetivo, sino un paso necesario para permitir la aparición de la inteligencia. Bien, pues hemos terminado la serie. Esta ha sido una interesante argumentación científica que no pretende ser una verdad absoluta, sino una posibilidad a considerar. Visto en perspectiva, pudiera parecerse al diseño inteligente, pero la diferencia radica que desde el punto de vista científico, nuestro creador no nos juzga, porque no nos dotó de libre albedrío. Y es que véase la contradicción de la postura religiosa, de pensar que todo sucede por los designios de Dios y que sabe lo que va a pasar, pero al mismo tiempo se defiende que todos somos libres de elegir. En la visión religiosa, Dios es una figura antropomórfica elevada a la máxima potencia. Premia, se enfada, castiga, ama, etc. Mientras que en la visión más científica, el diseñador no presenta rasgos humanos. Como decía Einstein, es una fuerza creadora, inteligente y consciente, pero no necesariamente moral, ni buena ni mala.
Por tanto, esa fuerza creadora no vive condicionada por el bien y el mal, sino que está por encima del bien y del mal. Teniendo en cuenta todo lo dicho en la serie, este anexo intenta dar explicación a cómo podría ser la naturaleza del universo que nos contiene. En la ciencia ficción, uno de los temas más recurrentes es la realidad virtual, una realidad que perseguimos a través de computadoras u otras máquinas, la cual no es real o física, sino más bien una ilusión creada por nuestro cerebro. Estos videojuegos son una réplica imperfecta pero verosímil del mundo real, y su éxito depende de su capacidad para recrearlo fielmente. Estos simuladores son testimonio de la capacidad de la raza humana para emular su realidad bajo condiciones artificiales. Esto es una muestra del proceso tecnológico de la especie humana. Lo más asombroso del asunto es que ésta alcanzó este nivel desde la invención de la computadora hace menos de 100 años. Al recordar que el universo tiene más de 13.000 millones de años, nos percatamos de que fuimos capaces de recrear, por lo menos, un pequeño pedazo de nuestra realidad a través de medios computacionales, en tan solo una fracción insignificante a escala cósmica. Con ello en mente, cabe preguntarse cuánto tiempo transcurrirá antes de que logremos replicar a la perfección nuestra realidad y seamos capaces de poblar dicha simulación con inteligencias artificiales conscientes. Si como especie fuimos capaces de comenzar a reproducir la realidad primitivamente en menos de un segundo cósmico, es viable pensar que, de existir, otras especies inteligentes más antiguas que la nuestra pudieron lograrlo con maestría y mucho antes que nosotros. Entonces, aquello que denominamos como realidad, quizá esté dentro de una simulación cósmica. Puede parecer absurdo, pero los argumentos antes planteados avalan dicha posibilidad. Y de hecho, científicos reconocidos exploran esa hipótesis en estos momentos. El argumento de la simulación es solo uno de varios recursos académicos y científicos actuales que se emplean para determinar la naturaleza auténtica o artificial de nuestra existencia. Y todo esto, decíamos, está predeterminado. Está previsto desde el inicio del universo, cuando la energía exacta y los valores, leyes y constantes de la naturaleza se dieron en su justa medida para generar esta especie de película o cinemática donde cada actor asume su papel con el fin de desencadenar vida inteligente. Cuesta imaginar que cada cosa, cada ser, el movimiento y comportamiento de todo y hasta la más mínima apariencia de superfluosidad azarosa fue calculada con absoluta precisión desde el preciso instante de creación del universo. ¿En serio? ¿Puede existir tal grado de exactitud y recursos computacionales? Seth Lloyd, ingeniero del MIT, plantea que una simulación completa y detallada de un universo como el nuestro demandaría una impensable cantidad de energía. Bien, vamos a explicar de un modo más viable todo lo que nos rodea. Los mapas en los videojuegos no existen en plenitud mientras jugamos. Solo se dibuja la parte de la locación que cabe en la pantalla. Eso ocurre porque la computadora no carga el 100% del juego
todo el tiempo, ya que no es necesario, además de que debe guardar algunos recursos para otras tareas. El universo podría comportarse de la misma manera. En la mecánica cuántica, las partículas no tienen un estado definido a menos que sean observadas. Muchos teóricos han pasado mucho tiempo tratando de explicar eso. Una razón para ello es que vivimos dentro de una simulación, viendo solo lo que necesitamos ver y cuando necesitemos saberlo. El propio Albert Einstein sospechó en su momento que la misma matemática que nos permite entender el cosmos podría ser una muestra de su naturaleza artificial. Él dijo: lo más incomprensible de todo el universo es que es comprensible. En otras palabras, las leyes y principios que gobiernan la dinámica cósmica podrían ser líneas de código del programador, quien quiera que sea y donde sea que se encuentre. ¿Qué significa esto? Si concedemos crédito a la hipótesis de la simulación, todo lo que está a nuestro alrededor se presta a suspicacias, pues quizás lo que apreciamos a través de un telescopio o un microscopio existe solo mientras le echamos un vistazo, y una vez que volteamos la mirada, el programa cósmico lo elimina, como si se tratara de un corto cinemático que se produce solamente cuando es necesario. Enseñarnos pedacitos cosmológicos convenientemente mostrados gracias a herramientas artificiales nos está mostrando un universo distinto al que vivíamos cuando solo teníamos un par de sentidos. Pero al mismo tiempo nos resulta tan lejano y falto de verificación biológica que podríamos ser fácilmente persuadidos por algo que solo está cuando lo miramos. De ahí esa idea que muchos científicos defienden de que la realidad se configura en función de una observación. Las observaciones acaecidas en la Tierra son muchas. Quizá un árbol cae y ningún humano lo ve. La simulación obvia esa parte, pero otros bichos sí se darían cuenta. Está claro que en este planeta las observaciones son muchas y por tanto la simulación es muy interactiva. Contrariamente al sentido común, no sería como simular una estrella gigante roja, que en realidad pocos datos bastan ya que nadie la ve. Solo debería ser mostrada toscamente a través de un telescopio que ofrece una burda imagen pixelada de paupérrima resolución. Nuestro universo podría ser una simulación que se reajusta en función de las herramientas de medición y observación que se utilicen. Antes, esas herramientas perceptivas se limitaban a nuestros sentidos biológicos. Pero ahora hemos incorporado herramientas perceptivas tecnológicas. Parecería que en cada momento, dependiendo de los sentidos y herramientas que se usen, la simulación se ajusta en función de las herramientas perceptivas que se tengan en cada instante. Visto así, la grandilocuencia del universo ha sufrido un gran revés, y la aparente magnificencia que parecía incomprensible se torna más viable y factible. Dios estableció parámetros precisos, sí, constantes, leyes y valores muy exactos. Pero quizá, más que calcular hasta el más ínfimo detalle, usó programaciones funcionales que para el caso arrojasen el mismo resultado. Y me explico. Como en una película, tanto el principio, el desenlace como el final
están determinados. Eso no hay forma de cambiarlo. Y los personajes principales, tanto como los secundarios y los menos determinantes, juegan su papel y no tienen posibilidad alguna de salirse del guión. Pero en una película hay muchas sutilezas. Por ejemplo, en la batalla del Retorno del Rey hay decenas de miles de agentes luchando al mismo tiempo. Obviamente no fueron específicamente diseñados uno a uno en todos y cada uno de sus movimientos, sino que se echó mano de un programa llamado Massive, que simula comportamiento humano. Se les dotó de sentidos, y de este modo la escena, aunque aparentemente aleatoria en según qué aspectos, en el comportamiento de esos personajes más concretamente, se deja a cierta imprecisión mientras cumplan con su cometido. Obviamente, sus imprecisiones no son azar. Si fueran azar, uno de esos personajes podría matar al héroe principal de la película, y sabemos que eso no va a ocurrir. Los seres humanos hemos aprendido a simular azar. Ciertos programas lo consiguen, pero en realidad son pseudo-aleatorios, ya que no son netamente aleatorios, sino el resultado de ciertos cálculos especificados en el algoritmo de las funciones que usan. Pero el caso es que esta simulación random que obtenemos nos sirve de igual manera a fines prácticos. Si los humanos hemos aprendido a simular azar, aunque no lo sea verdaderamente, es lógico pensar que nuestro diseñador también pudo hacerlo. Y no solo lo hizo, sino que nuestras vidas están sujetas a sus programas algorítmicos de apariencia azarosa y determinados por los parámetros de su Massive. Y es que quizá Dios no sea tan perfecto y poderoso al fin y al cabo, pero sin duda es muy inteligente. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.